Y en la creatividad divergente, para quien va a ser maestro en el futuro, es donde van a estar las claves, las herramientas básicas para poder trabajar en el aula. Fernando Marías es un autor nacido en Bilbao. En 1975 se traslada a Madrid para estudiar cine. Con La luz prodigiosa ganó el premio Ciudad de Barbastro. Yo os recomiendo de verdad La luz prodigiosa. Además, lo comentaba ahora mismo con un amigo muy querido, también tiene la versión de la película que es espectacular. Es decir, porque que alguien haga una película de tu novela tiene que ser impresionante, pero que además en esa película la música te la haga Ennio Morricone y cante Dulce Ponte, una obra de Lorca, un poema de Lorca, eso ya tiene que ser el colmo. Esa novela, ya le digo, se la recomiendo vivamente. Pero no me quiero olvidar de la novela con la que yo me enamoré de la obra de Fernando Marías, que es El niño de los coroneles. Con esa obra gana el premio Nadal y luego también tiene otros proyectos como Páginas ocultas de la historia, que lo hizo junto a Juan Bas, y los guiones de películas como El segundo nombre y La luz prodigiosa de Miguel Hermoso, que es el director de la que ya os hablaba. Tiene también, es un activista en el más amplio sentido de la palabra, al estilo de cómo trabajaba la creatividad, como decía al principio, Gianni Rodari o incluso Samoilovich. Es decir, es una persona capaz de inventarse una historia y de construir en terreno inexplorado o que a la gente no se le ocurriría. Ha desarrollado el grupo Hijos de Mary Shelley y tiene, en fin, una trayectoria tan larga, que no se puede quedar en ese premio de literatura infantil y juvenil que gana con Cielo abajo. Tiene que ir mucho más allá y por eso el Festival de Poesía no podía perder la oportunidad de contar con un autor tan de referencia como él. Buenos días a todos. Ciertamente estoy muy contento, esto siempre se suele decir en este tipo de actos, pero es verdad por una razón inhabitual. Es verdad porque voy a contar una cosa que es en teoría diferente a la que se ha anunciado en el programa. Eso fue una especie de pacto que yo tuve que elaborar, puesto que la historia que voy a contar requiere de cierta clandestinidad para poder ser contada en condiciones de seguridad. Y entonces, por eso, cuando me dispongo a contar la historia que hay alrededor de esta novela, Esta noche moriré, pues procuro hacerlo así. No anuncio que voy a hablar de Esta noche moriré, y ahora espero que entenderéis por qué. Me suicidé hace 16 años, es la frase con la que se abre esta novela. Esta novela que existe, que estáis viendo aquí, realmente, publicada por Al Revés, es una edición conmemorando la aparición del libro hace casi un cuarto de siglo. Es una novela que cuenta la historia de una venganza terrible. A mí me atrevo a decir, esto no deberíamos hacerlo los escritores, pero a mí me atrevo a pensar que es la venganza más terrible que se ha escrito nunca en una novela policíaca o de cualquier otro género. La novela tiene forma epistolar. Es la carta que un especialísimo criminal llamado Corman envía al policía que lo detuvo y capturó, un tal Delmar. En la cárcel, condenado a cadena perpetua, Corman escribe una larga carta a Delmar en la que le cuenta los pasos de la venganza terrible que está tramando contra él. A mí me gusta imaginar a un hombre como Corman, del que ahora os hablaré, un hombre que ha vivido una vida turbulenta, hermosa y apasionante, confinado en una celda muy pequeña. Yo me lo imagino, siempre lo imaginé cuando escribí el libro, sobre una mesa diminuta, escribiendo a mano, con una letra muy meticulosa, cada detalle de esa venganza terrible. Venganza cuyo objetivo es el que ahora os voy a explicar. Cuando Corman la escribe, como si fuera un guión de cine o como si fuera una obra de teatro absolutamente detallada, se quita la vida. Y será su muerte, será su suicidio, precisamente lo que ponga en marcha la atroz venganza, cuyo objetivo es que el policía Delmar
tras pasar un calvario infernal, se quite la vida exactamente 16 años después de que Corman se suicide, cerrando así un círculo especialísimo. Claro, por supuesto, yo como novelista enseguida me di cuenta de que esta historia era muy difícil de hacer verosímil, porque es difícil, es decir, como un hombre encarcelado puede poner en marcha un plan complejísimo, matarse y hacer que ese plan complejísimo que él ha ideado como un guión de cine luego ocurra realmente en la realidad, a la vida de su víctima. Esto necesitaba que Corman formase parte de algún tipo de especial organización. Tenía que formar parte de algún engranaje complejo, porque si no era difícil que el lector pudiera creerse esto. Y es así como inventé una organización a la que llamé la Corporación. ¿Y qué es la Corporación? Yo preferiría que os lo contara el propio Corman con sus palabras, pero para eso antes debo hablar un poco más de él. ¿Quién es Corman, el villano especialísimo que yo inventé para esta novela? Lo ubiqué en el momento más turbulento del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Corman es un hombre de una gran inteligencia, un hombre carente por completo de escrúpulos, que enseguida, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, decide ponerse del lado de los nazis. Colabora con ellos de manera subterránea, delaciones, conspiraciones, traiciones, etcétera, etcétera. Él nunca da exactamente la cara y cobra esas delaciones y cobra sus trabajos oscuros en una forma muy especial. Acepta manuscritos originales, acepta partituras, acepta pinturas, obras de arte. Es decir, en cierto sentido es una especie de hombre del Renacimiento, un criminal, un hombre de una psicopatía clara, nítida, sin ningún tipo de escrúpulo y a la vez fascinado e interesadísimo por el mundo del arte. Sea como sea, en la novela yo, cuando llega 1945 y termina la guerra, imaginé que Corman escapa, desaparece, como hicieron tantos nazis al terminar la guerra, y yo lo imaginé cuando escribí el libro por primera vez en América Latina. Sabéis que todos sabemos que muchos nazis huyeron a América Latina, yo me lo imaginé en algún país de América, pero curiosamente cuando hice esta revisión del libro, pensé, ¿por qué no pudo haber venido a España? Un hombre interesado por la cultura, un hombre que en la España de Franco habría encontrado el lugar adecuado para esconderse. Madrid, Barcelona, pensé en una primera versión, y luego tal vez una ciudad más recogida, más discreta en aquella época. Pudo ser Bilbao, pudo ser Sevilla, pudo ser Granada. Sea como sea, sea cual sea la ciudad que Corman eligiese, lo cierto es que en enero del año 1947 recibe una peculiar visita. Viene a verlo un hombre alto, vamos a definirlo solamente así, un hombre muy alto, que dice conocer perfectamente su historia, su biografía, saber cuáles han sido todos los avatares que él ha vivido. Por supuesto, le dice, sé que cuando huiste llevaste una gran fortuna contigo, y yo vengo a proponerte un fabuloso negocio del que además nadie conoce su existencia. Corman no necesita el dinero en absoluto, pero la historia le pica su curiosidad. Así que acepta cenar con el hombre alto, que es como lo definirá así el resto del tiempo, y se reúnen en el salón privado de un lujoso restaurante, debaten los temas que les interesan, hablan de cosas, ambos son hombres cultos, refinados. Llama la atención permanentemente de Corman que el hombre alto lleva consigo un maletín del que no se separa en ningún momento. Todo el tiempo ese maletín va junto a él, y todo el tiempo ese maletín está a su lado durante la cena en el salón privado del lujoso restaurante. Y cuando la cena termina, el hombre alto cuenta a Corman una historia. Esta historia que yo ahora os voy a leer de las páginas del libro, porque de esta manera me parece que podréis tener una idea aproximada de cuál es la voz que yo le quise dar a mi personaje en esta novela escrita hace tanto tiempo. Así que han terminado de cenar y entonces Corman cuenta en primera persona lo que el hombre alto le cuenta a él. Esta es la historia que Corman escucha.
En un casino de una ciudad centroeuropea, un hombre encuentra la ruina jugando. Un misterioso benefactor aparece oportunamente y le presta una cantidad de dinero que, por culpa de la obstinada adversidad de la ruleta, se vuelve considerable a los pocos días y es de seria importancia 3 semanas después. Desesperado, el pobre apostador no tiene otro remedio que aceptar las condiciones repentinamente severas y aparentemente caprichosas de su acreedor. Liquidará la deuda escribiendo un libro, escribir es su profesión, que habrá de cumplir 2 insólitos requisitos: ser secreto, solo los 2 hombres sabrán de su existencia, y contener la autobiografía de su propio autor. El sorprendido jugador no hace preguntas. Firma una serie de pagarés y un contrato que quedan anulados cuando algunos años después se entrega el libro. El prestamista se da por satisfecho y el otro se va para siempre, contento de haber saldado la terrible deuda. Nunca sabrá que desde su primera apuesta todo, las iniciales ganancias que le tentaron, las irreversibles pérdidas que lo entramparon, estaba minuciosamente amañado para obligarle a firmar los pagarés y escribir el libro. En este punto de su historia abrí el maletín del hombre alto. Allí estaban, en efecto, una serie de pagarés protegidos por una hermética cubierta de plástico y un grueso volumen manuscrito. Los pagarés estaban fechados en la ciudad de Baden-Baden en marzo de 1867. El manuscrito contenía, en efecto, una autobiografía de gran extensión. En su última página estaba estampada la misma firma que figuraba en la aceptación de los pagarés, la firma del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Esta obra inédita de Dostoyevsky, me vais a permitir que aquí sea escasamente humilde. La verdad es que creo que se me ocurrió una hermosa idea para proponer al lector lo que es la corporación. Imaginadlo por un momento, los que somos amantes de la literatura, imaginad por un momento que pudiéramos tener a la vista una obra, un manuscrito inédito, original, de Fyodor Dostoyevsky y además una autobiografía, es decir, un libro secretamente escrito por Dostoyevsky, que por tanto hay que imaginar que se habría puesto a escribir olvidándose de la censura, olvidándose de cualquier tipo de pudores, es decir, un libro que sabes que va a ser secreto, lo escribes poniendo toda tu alma, toda tu oscuridad, toda tu fuerza, todo aquello que a veces te puede dar miedo contar en un libro, ahí estaría ese manuscrito de la autobiografía de Dostoyevsky. Es evidente que este libro ya tendría un enorme valor en la fecha del encuentro de los 2 hombres de mi novela, 1947. Pero, ¿no sería mucho más grande ese valor en, por ejemplo, el bicentenario del autor ruso, en el año 2021? Esta fecha sería clave, el año 2021. Esta sería la fecha elegida desde el principio para hacer aparecer este manuscrito de Dostoyevsky. Claro, en principio puede parecer absurdo que alguien financie esta operación, puesto que decir, voy a iniciar un negocio, voy a financiar una operación cuyos resultados de rentabilidad no voy a ver porque ya estaré muerto cuando eso ocurra, parece que es un contrasentido. Sin embargo, esa sería precisamente la clave. Los inversores de la corporación proponen este negocio del que no van a ver la rentabilidad, pero sí verán la rentabilidad de otras operaciones puestas en marcha mucho tiempo atrás. Y esta sería exactamente la clave de la organización que inventé, la clave de la corporación. Una empresa secreta, clandestina, dedicada desde mucho tiempo atrás, por ejemplo, desde el Renacimiento, a conseguir obras inéditas de lo que el mundo conoce hoy como genios. Naturalmente, conseguir esto es una tarea complicada y el hombre alto le cuenta a Corman la forma de conseguirlo de esta manera. He aquí las 3 fases de nuestro procedimiento. 1, adueñarnos literalmente y sin que él lo sospeche de determinadas circunstancias de la vida del artista que deseamos capturar. El sistema más habitual consiste en obligarle desde la sombra a contraer deudas a nuestro favor, pero en ocasiones es necesario recurrir a métodos más expeditivos. Existen muchos hombres que no tienen apego al dinero ni necesidad prioritaria de él. En estos casos excepcionales diseñamos una actuación a medida
y las maquinaciones que desplegamos, estímulo de tendencias a la drogadicción del individuo, fomento de miserias en su entorno o de enfermedades en su cuerpo, pueden ser diversas como los fuegos del alma, pero consiguen siempre su propósito. La víctima, sin soluciones alternativas a su problema, también selladas por nosotros, se ve obligada a solicitar nuestro favor y queda en suma a nuestra merced. 2. Desde esta relación de dominio aceptamos una obra original suya expresamente creada para solventar la deuda. Unas veces marcamos la temática o el mensaje estético del encargo, otras dejamos en libertad al espíritu del autor. Pero siempre observamos con rigor el nivel de calidad. Por último, ocultamos celosamente el precioso tesoro hasta que, muerto ya el artista y coincidiendo con el punto álgido de su cotización, generalmente muchos años después, consideramos llegado el momento de hacer que aparezca y sacuda el mercado en nuestro favor. Tales recuperaciones melodramáticamente disfrazadas de asombrosos hallazgos en desvanes rurales o polvorientas estanterías despiertan las inmediatas dudas de los peritos, que no obstante tienen que rendirse ante el resultado siempre positivo de sus pruebas. No podría ser de otra manera. El Van Gogh que apareció a mediados de 1946 es auténtico. El que, según ya está decidido, saldrá a la luz en abril del año 2037, también. Quiero subrayar que en los 3 pasos de este procedimiento nuestro cabe la posibilidad de que sea necesario recurrir al dolor, a la muerte, al crimen. Los historiadores del arte palidecerían si pudieran asomarse a nuestro secreto museo. En él guardamos obras que a su debido tiempo asombrarán a los expertos y conmocionarán el mercado. De la mayoría de ellas, como las ya referidas de Dostoyevski o Van Gogh, nadie concibe siquiera su existencia. De otras, como el estremecedor contenido de la maleta de Machado o el Quijote de Orson Welles, solo se poseen remotas, confusas referencias atribuibles a filtraciones de nuestra organización, puntualmente sancionadas, al carácter imprevisible del propio artista o al mero azar. Pero todas tienen algo en común. Son reales. Yo las he visto. He disfrutado de su contemplación. En parte, las he creado. Este fragmento da una idea aproximada de lo que es la corporación, esa organización secreta que inventé en mi novela. En el libro luego nos vamos por otro lado, pero la corporación es esto. Y ahora quería dejar de lado la corporación para centrarme en lo que pasó con la novela, que en realidad es lo que verdaderamente nos interesa y lo que hace que yo deba referir estas historias de una forma clandestina. La novela salió en 1996, fue un considerable fracaso, es lo que hoy yo llamo novela de culto. Los escritores, cuando nuestras novelas fracasan, las llamamos novelas de culto. Es una forma que tenemos de aliviar un poco ese dolor de ver que aparece un libro y casi nadie lo lee. Con Esta noche moriré ocurrió exactamente eso. El libro apareció, apenas lo leyó nadie, tuvo muy poca difusión, tuvo muy poco éxito, prácticamente se volatilizó en el mercado y bueno, pues como los escritores estamos, como digo, acostumbrados a esto, pues tampoco le di mayor importancia. Estoy hablando, todo esto ocurrió en el año 1996. El libro fracasó, novela de culto, como me permito decir. Pero también ocurrió una cosa muy curiosa. Los poquísimos lectores que leyeron el libro se sintieron particularmente fascinados por la historia de la corporación. Y algunos de ellos incluso empezaron a escribirme interesándose por esta historia y proponiéndome variantes sobre la historia de la corporación. Algunos me enviaban recortes de periódico sobre noticias que podrían encajar con el esquema de la corporación, otros hacían referencia a noticias que habían aparecido en la radio o en la televisión. Se iba formando una especie de pequeña relación con los lectores que venían a sugerir una curiosa pregunta. De alguna manera, esas cartas que me mandaban formaban en el aire la pregunta: ¿es posible que la corporación exista en la realidad? Naturalmente yo esto no me lo tomaba en serio, le daba poca importancia, pero percibía que la pregunta era esta y sin embargo ahora sí me permito proponeros un juego. ¿No suena haber leído nunca, haber oído historias que encajen con este mecanismo de la corporación que yo acabo de plantear? Constantemente están apareciendo en la prensa
manuscritos, una carta de Joyce que de pronto se subasta por $75.000, un folio, unos originales de Van Gogh, precisamente, una serie de autorretratos que aparecieron y que, por supuesto, el gobierno holandés se apresuró a comprar por una cifra que no se ha revelado, pero que podemos imaginar que es muy alta. Hace unos años, seguramente quienes están interesados en la literatura, en la obra de Kafka, recordarán cómo nos llamó la atención y nos asombró que aparecieron 4 cajas conteniendo manuscritos inéditos de Kafka. 4 cajas con manuscritos inéditos de Kafka. La obra de Kafka, la obra completa, publicada por Galaxia Gutenberg, yo la tengo orgullosamente, son 3 volúmenes, 4 cajas de manuscritos que alguien se llevó a Israel, donde expertos, no sé qué comillas hay que poner a esta palabra expertos, están estudiándolas. En todo caso, sea como sea lo que estén estudiando, ¿dónde estaban esas cajas? ¿Quién las tenía? ¿Por qué han aparecido en un momento determinado? ¿Por qué todavía no están en público? ¿Por qué no se han publicado? ¿Lo harán algún día? Hace no mucho tiempo, la editorial Seix Barral, creo que fue el año pasado, publicó una obra inédita de Pablo Neruda, unos poemas de Pablo Neruda que estaban perdidos. ¿Por qué aparecen de pronto en un momento determinado y alguien plantea que esa obra es una especie de continuación del libro más famoso de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada? Es decir, ¿qué pasa con eso? En 2016 aparece una novela de Pío Baroja inédita, desaparecida, de la que nadie tenía noticia. Una novela que coincide con el centenario el aniversario de la muerte de Baroja y coincide también con el aniversario de la Guerra Civil, que era el tema que tocaba esta novela inédita y desconocida. Es decir, yo creo que todos los que estamos interesados en la cultura podemos hacer memoria y encontrarnos con que efectivamente somos capaces de definir alguna historia que hemos visto en la prensa recientemente o no tan recientemente, en la que hay signos de que, como tantos lectores del libro me decían, la corporación podría existir. Bien, yo estas cajas, estas cartas las fui metiendo en una caja que dejé almacenada como anécdota de lo que hace un escritor, cuando dice, bueno, está bien, los lectores se han interesado en mi obra, pero no va más allá. Ahí había de todo, había desde personas que me mandaron un manuscrito continuando la novela, lo cual es una cosa que uno agradece por el esfuerzo, pero también te sientes ligeramente agredido, ¿no? Diciendo a alguien que coge mi novela y hace otra novela de la mía, un poco extraño. Había simplemente noticias, como he dicho, recortes, y luego había cosas extrañas, como por ejemplo una carta que recibí en la que venía una fotocopia, una mala fotocopia, esto es importante tenerlo en la cabeza, una mala fotocopia de la famosísima fotografía de Robert Capa, el miliciano muerto, una foto que todos hemos visto y cuyo original no existe. Solamente las únicas copias que existen están sacadas de copias, el original no existe. Una fotocopia de mala calidad que venía dentro de un sobre a mi nombre y que no ponía ningún comentario ni ponía absolutamente nada más. Todo esto, como digo, lo guardé en una caja, lo subí a un altillo y me olvidé de ello y continué con mi vida, pues bueno, pues haciendo. El libro se había olvidado, el libro había pasado al olvido y continuó mi historia. Por supuesto, yo la historia de la corporación seguía dándole vueltas, seguía interesado en ella. Hicimos esa serie a la que Remedios ha aludido, Páginas ocultas de la historia, en el año 1997, una serie documental en la que se contaban historias de ficción como si fueran reales y entre ellas estaba la historia de la corporación. Y esta serie, tal vez alguno la recuerda, la presentaba Felipe Bellizo, se puso en la 2 de Televisión Española, pero se ponía días sí, días no, es decir, era una cosa muy extraña, no había una continuidad, continuamente teníamos encima la guillotina de cualquier retransmisión deportiva que eliminaba nuestra emisión. Y el episodio de la corporación generó, fue un fracaso también, es también una serie de culto, pero los fracasos en televisión hay miles de personas que los ven, incluso aunque sean un fracaso. Entonces, algunos de esos miles de personas se interesaron por la historia, porque uno de los episodios de Páginas ocultas de la historia contaba la historia de la corporación, se interesaron por esta historia y llamaban a televisión y buscaban el libro y trataban de encontrarlo y me escribían diciendo, oye, hemos tratado de encontrar Esta noche moriré y no está por ninguna parte, no se encuentra por ningún lado. Entonces yo pregunté a la editorial y dije, oye, que ahora justamente que podemos tener el tirón y que pueden, en fin, que podemos vender un poquito el libro, pues resulta que no se encuentra. Y entonces los editores me dijeron, no se encuentra porque, claro, nunca te lo dijimos porque no nos pareció importante, pero cuando el libro salió por primera vez y fracasó
y lo devolvimos a los almacenes, a los pocos días apareció un coleccionista que dijo que quería comprar todos los ejemplares que quedasen de Esta noche moriré. Entonces, obviamente, nosotros se los vendimos, pues porque entre que los libros estén en el almacén y alguien los compre, pues nosotros se los vendimos, pero no queda ni un ejemplar. La primera edición de Esta noche moriré ha desaparecido por completo y es un libro inencontrable, aunque a veces hay algún ejemplar suelto por ahí que se puede encontrar en las redes. Entonces, a mí aquello me pareció extraño, me frustró evidentemente porque la serie había generado una serie de espectadores, pero de nuevo mi vida continuó. En 2001 tuve la gran fortuna de ganar el premio Nadal y eso de alguna forma dio una proyección a mi carrera y a mi trabajo y me permitió seducir a los editores para que reeditaran Esta noche moriré. Así que les convencí, de pronto les pareció estupendo, cuando ganas así un premio con proyección, pues los editores te quieren, dura poco el amor, pero te quieren. Y entonces volvieron a sacar Esta noche moriré. Y yo, contento, pues a la gente que le interesaba el libro, le hablaba, le decía, oye, ya lo puedes buscar, tal, y me empezaban a llamar también lectores diciendo, oye, el libro del Nadal sí lo encontramos, pero es que Esta noche moriré, lo pido, no llega, no tal. Es decir, era una cosa que resulta bastante extraña, ¿no? Me decían, del libro no está. Entonces yo ya empezaba a pensar si verdaderamente ahí no habría algún tipo de conspiración rara, porque este libro parecía tener encima, ciertamente, una maldición. Pero como de nuevo la vida seguía, yo tenía otros proyectos y otras historias, pues fui haciendo otras cosas y dejando ahí olvidada la historia de Esta noche moriré, que sin embargo volvía una y otra vez de manera recurrente. Se intentaron hacer 3 películas, 3 proyectos de cine ha habido para hacer Esta noche moriré, siempre he cobrado los derechos, pero luego al final, en el último momento, ocurría algo extraño y de pronto la película se abortaba y no se hacía y desaparecía. Y hace no mucho tiempo se me ocurrió la idea, me la propusieron en realidad unos dramaturgos, amigos míos, unos extraños dramaturgos que son dos hermanos gemelos. Yo creo que son un caso único porque esto va entre paréntesis, es una pura anécdota. Son 2 hermanos gemelos que eran idénticos hace 10 años, pero según va pasando el tiempo están empezando a parecerse cada vez menos y esto me resulta una cosa muy extraña, ¿no? Yo no sé si hay otro hecho igual, no sé si existen, no sé si alguna vez acabarán recordados más que como dramaturgos como los gemelos divergentes, caso único en la historia de la humanidad, pero lo cierto es que ellos me propusieron escribir un monólogo teatral sobre la novela Esta noche moriré. Y entonces yo pensé, bueno, pues bien, ¿por qué no? Y entonces propusimos a una directora, Vanessa Montfort, que dirigiera la obra, y esto fue hace un par de años, 3 años. Y entonces con ese ánimo que de pronto un poco yo de ver recuperada la historia de Esta noche moriré después de tanto tiempo, tal, pues lo anunciamos en las redes, contamos en las redes que íbamos a hacer una obra teatral basada en esta novela, etcétera, etcétera, tal. Y entonces, al poco de haberlo anunciado, un día recibí una carta en mi casa, un sobre blanco, rectangular, con mi nombre y dirección escrito en el anverso con una letra pulcra y meticulosa, por supuesto, sin remite. Entonces me extrañó, porque hoy en día todos sabemos que de entrada esto es extraño porque no recibimos cartas, la gente te manda emails, te manda WhatsApp, tal. Entonces aquella carta la abrí y no tenía nada más que un recorte de periódico. Un recorte de periódico que hacía referencia a una noticia que tal vez alguno de los presentes también recuerde. En el altillo de una casa de campo en México aparecieron hace unos años unas cajas conteniendo negativos de fotografías de grandes fotógrafos del siglo XX, entre ellos Robert Capa. De hecho, se pensó que en aquellos negativos podría estar el negativo del miliciano muerto, que sería un hallazgo de un valor incalculable. Tal vez, si no es la foto más famosa del siglo XX, desde luego está entre las 5 fotos más famosas del siglo y el negativo tendría un valor enorme, ¿no? El negativo no estaba allí, eso es otro misterio que ahora vamos a dejar de lado, pero lo que a mí me llamó la atención es que llegara aquel recorte hablando del miliciano muerto, que de inmediato hizo una chispa, una conexión en mi cerebro. Y fui a mi propio altillo y fui a mi propia caja de recortes y busqué aquella vieja carta que me había mandado una fotocopia de la fotografía de Capa. Y allí lo encontré. Y entonces observé con curiosidad, que no había tenido
tantos años atrás, observé con curiosidad que el sobre en el que aquella carta de la fotocopia me había llegado años atrás era también un sobre blanco, alargado, rectangular, con mi nombre escrito en el anverso con letra pulcra y meticulosa, por supuesto sin remite, es decir, los dos sobres que habían sido mandados con una diferencia de entre 15 y 20 años, puestos uno junto al otro, eran idénticos y la letra era claramente la misma. Entonces, a mí aquello obviamente me estremeció y me puso nervioso, ¿no? Pensé, qué cosa más extraña. Y entonces pensé, es una idea que vino repentinamente a la cabeza, pensé, ¿será posible que todos aquellos lectores que en el pasado me escribían preguntándose si la corporación existe realmente tuvieran razón? Y yo mismo pensé, ¿será posible que la corporación exista? O para ser más exactos, ¿será posible que yo, escribiendo una novela en la que describía una sociedad criminal secreta de ficción, hubiera estado describiendo, sin saberlo, una sociedad criminal secreta real, que existe realmente? Esa corporación real, esa corporación que existiría realmente, habría tenido noticias de un pequeño escritor español llamado Fernando Marías, que por puro azar había descrito sus actividades y había descrito su movimiento a lo largo de los siglos, traficando con obras de arte. Y entonces pensé, esas dos cartas que he recibido con letra pulcra y meticulosa, yo mentalmente llamé al autor de la letra de la carta, lo bauticé como el hombre de la caligrafía meticulosa. Pensé, ¿será posible que el hombre de la caligrafía meticulosa sea alguien contratado por la corporación para vigilarme, para vigilar a este humilde escritor que ha escrito una novela fracasada que casi nadie ha leído, pero en la que sin embargo se contiene el secreto de una enorme empresa que se está dedicando al crimen y al tráfico de arte de una manera terrorífica a lo largo de los siglos? Así que con esa idea empecé a inquietarme y empecé a asustarme, empecé a pensar, hay alguien que me vigila. Pensé, ¿es posible que esta persona que me vigila haya recibido la orden solo de vigilarme, de estar atento a mí, de manera que cuando yo hablo de la corporación, hago artículos o alguna vez lo he comentado en entrevistas, etcétera, está atento a ver qué es lo que digo de la corporación para que no me exceda? Es decir, tal vez la corporación tiene en su cabeza decir, vale, que Fernando Marías hable de la corporación hasta este nivel, pero si se pasa de ese nivel, tal vez haya dado la orden al hombre de la caligrafía meticulosa de actuar de otra manera contra mí. Incluso es posible que el hombre de la caligrafía meticulosa tenga la orden de matarme si yo me excedo en esta información. Y luego, claro, la siguiente pregunta de un novelista cuando todo este proceso mental se desarrolla en tu cabeza es ¿y por qué no lo ha hecho en todos estos años? Yo incluso he llegado a pensar, digo, bueno, tal vez ha leído mis novelas y le gustan, hay algunas personas a las que les gustan, o sea, tampoco es una cosa inverosímil, ¿no? Entonces puede ocurrir que alguien recibe el encargo de vigilar a otro es escritor, y entonces, si yo fuera quien vigila a alguien y ese alguien fuera escritor, yo leería su poesía, leería sus novelas, leería su obra para conocerlo un poco más, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que eso incluso puede generar una especie de relación entre el vigilante y el vigilado. Yo no sé, es curioso por qué le llamo el hombre de la caligrafía meticulosa, porque siguiendo con mi proceso mental, es curioso que elaboramos en una trama criminal a un asesino ominoso que está oculto al acecho, siempre pensamos instintivamente en que es un hombre y tal vez podría ser la mujer de la caligrafía meticulosa quien me estuviera vigilando. Esta idea, como yo no puedo evitar ser novelista, me sugirió que de alguna manera eso es una extraña historia de amor que a veces me he planteado si no debería escribir. Pensad por un momento un hombre que está vigilado por una asesina a sueldo que lo vigila y que solo tiene la orden de matarlo en el caso de que se exceda en determinadas funciones. Pero si no se excede, la asesina vigila a su víctima. Y tal vez en la observación de esa víctima se pueda generar una especie de simpatía, de interés, de atracción. Es posible que esa mujer de la caligrafía meticulosa estuviera incluso observándome con afecto, y yo llego a fantasear con la idea, y esto es otra historia puramente literaria, llego a fantasear con la idea de que tal vez esa mujer pues
pudiera estar enamorada de mí o pudiera sentir un gran interés por mí, pudiera pensar en un momento determinado, yo pudiera pensar, he fantaseado a veces con ella, ella es la asesina que me vigila, pero tal vez cuando yo llegue a ser un hombre viejo y solitario, de pronto un día pienso, una mujer anciana se me acerque en un bar o en un momento, en un lugar determinado y me diga: llevo 40 años vigilándote para que no te excedas en tus funciones respecto a la corporación, pero los dos somos ya muy viejos, los dos estamos solos, me ha interesado mucho cómo has vivido, lo que ha sido tu vida y me gustaría entablar una conversación contigo, ¿no? Y entonces, quién sabe a dónde podría llegar esa conversación de dos ancianos unidos por esa relación del crimen que podría darse, del vigilante, del verdugo y de su víctima. E incluso fantaseo con la idea de que cuando yo muera, pues la persona que esté agarrándome la mano para que no me vaya en sensación de soledad sea esa mujer de la caligrafía meticulosa, o incluso al revés, que sea ella la que muere y yo le agarre la mano para acompañarle en ese instante final. Pienso que podría ser la mujer de la caligrafía meticulosa, pero enseguida lo descarto y vuelvo a pensar que se trata del hombre de la caligrafía meticulosa, que es un hombre, porque pienso en Corman y pienso en mi personaje y pienso que es él quien me vigila. Esto es otra historia literaria, el personaje creado por un escritor que de alguna manera se implanta en la realidad y vigila a su autor. Hace un rato, cuando he entrado y me ponían el micrófono, había sobre la mesa este sobre blanco, por supuesto sin remite, que escribe en el anverso con letra enormemente pulcra y meticulosa: Fernando Marías, Festival de Poesía de Granada. No dice nada más. Por supuesto, lo he abierto y dentro, igual que en su día era la vieja fotocopia de la fotografía de capa, hay solamente recortado un trozo del programa de este festival. Un trozo en el que está subrayado con bolígrafo, no sé si desde ahí se puede ver: jueves 10 de mayo, mañana Facultad de Ciencias de la Educación, a las 10 de la mañana, taller de Fernando Marías, de relato de Fernando Marías. Es decir, mi idea de haber tratado de pasar desapercibido a la corporación, diciendo en el programa que esto iba a ser un taller de relato, no ha funcionado. De alguna manera, tal vez mi propia vanidad, poniendo estos días que la corporación iba a visitar Granada, que yo iba a hablar de ella en Granada, ha generado que sea quien me está vigilando, se haya puesto en marcha. Entonces pienso, me está advirtiendo que sabe que estoy aquí. Sabe que estoy aquí, sabe que en este momento estoy hablando de la corporación. Pero claro, lo que he pensado también cuando he recibido la carta es que quien me vigila sabe que hoy estoy hablando de la corporación en este lugar. Pero lo que no puede saber es qué estoy diciendo. Y he pensado, ¿cuál sería la manera de que supiera con precisión qué estoy diciendo yo en este momento, en este lugar? Pues me parece que la manera obvia sería estando aquí. Así que, claro, entenderéis que es una situación un poco especial, porque verdaderamente lo que todos sois anónimos, estáis envueltos en un anonimato que hace más denso la presencia de más personas. Y ahora me estáis escuchando y me estáis mirando, y yo tengo la idea, tengo la convicción de que aquí está la persona que ha escrito este sobre. Está la persona de la corporación que lleva años vigilándome, que lleva años desarrollando un proceso de vigilancia sobre mí. Y naturalmente no puedo saber quién es, porque, como digo, ese anonimato, esa tranquilidad que tenéis, yo ahora os miro y lanzo al aire ese pequeño misil que puede generar al observador algún nervio, puesto que yo estoy manifestando que sé que estás aquí. El hombre de la caligrafía meticulosa, la mujer de la caligrafía meticulosa, no lo puedo saber, pero ahora de pronto yo veo vuestros rostros y creo que cada uno de ellos me da signos
de la corporación. Algunos tratáis de disimular. Allí veo dos personas que se apoyan así y que ahora giran para atrás, como diciendo, y ahora se ríen nerviosamente. Porque claro, reírse nerviosamente sería la manera de disimular. Y luego, claro, no sé, puede ser que incluso el técnico que me ha puesto un micrófono y que ahora está grabando y que ahora mira como al ordenador, como fingiendo que no me oye, y que me ha puesto un micrófono de corbata avisando de que a lo mejor no funcionaba bien, no sé. No quiero pensar en Remedios, que lleva tanto tiempo insistiendo en que venga a hablar de este tema y que ahora no está. No, pero vosotros os reís, que es una risa nerviosa, pero podéis entender mi punto de vista, que no, yo no me río tanto, puesto que yo me voy a quedar solo ahora después. Y quién sabe lo que puede significar esta advertencia. Reconozco que al principio he tenido un poco de miedo y he pensado, al ver la carta he dicho, voy a hacer un taller de relato y me olvido de historias, para que la persona que está pagada para matarme, si me excedo, no lo haga. Pero luego me he dado cuenta de una cosa, que me ha dado un extraño valor. Y es que me he dado cuenta de que en realidad todos vosotros sois mis escudos humanos. Es decir, la corporación lo último que desea es que quede patente su existencia. Naturalmente, si yo cuento esto ahora y muero esta noche, quedaría demostrado que la corporación existe. Todos vosotros sabríais que la corporación existe. Todos vosotros, supongo que distraídamente miraréis mañana Twitter a ver si sigo vivo, porque si muero querrá decir que la corporación existe. Si vivo querrá decir que, bueno, no ha encontrado nada grave en lo que ha pasado hoy y por tanto me deja seguir viviendo. Pero si muero vosotros lo sabréis y entonces eso me temo que os pone en peligro. Porque de alguna manera todas las personas que estáis aquí presentes, quién sabe, esto se está grabando y yo me pregunto, ¿se está grabando mi intervención? ¿O en una cámara que desconocemos que podría estar de mí se está grabando el rostro de los presentes por si en un momento determinado deciden contar la historia de la corporación que aquí han oído? Esto es algo que ya excede mis funciones, ya no puedo afirmarlo. Yo creo que estoy a salvo gracias a vosotros, que me protegéis. Pero también a veces pienso que todo esto puede ser una pura elucubración. Puede ocurrir que ciertamente yo cuando concebí esta idea y cuando escribí esa novela que empezaba diciendo me suicidé hace 16 años, en realidad estaba certificando mi sentencia de muerte que antes o después llegará por causa de la corporación. Pero me pregunto si será hoy. Y ahora, ya que tengo escudos humanos y ya que está aquí el hombre de la caligrafía meticulosa o la mujer de la caligrafía meticulosa, solo me queda lanzar una última pregunta que efectivamente es para ti. ¿Esta noche moriré? Gracias. Bueno, me gusta contar un poco los secretos de esta historia que, como imagino que ya os habréis dado cuenta, porque hay una pista que se cuelga al principio. Este texto que he recitado es el texto que escribieron los gemelos Divergentes como monólogo teatral. Y es un texto que se estrenó como monólogo teatral, esto que acabo de hacer en la Sala Cuarta Pared. Y bueno, a mí siempre que en un caso como este me piden que haga algún tipo de taller, yo siempre digo que yo no puedo hacer talleres porque no tengo preparación para ello, puesto que yo siempre que me preparo a escribir una historia, siempre que concibo una historia nueva, pues la invento cada vez, la creo de la nada cada vez. Soy absolutamente autodidacta, no tengo ningún tipo de orden en mi proceso de creación, ni de lógica, ni de conocimiento, o sea, me muevo por la intuición y por la reflexión y por la experiencia.
lo que creo que honestamente me impide hacer talleres, puesto que no sé cómo se construye un relato bueno. Ojalá lo supiera, o sea, no tengo ni idea, ¿no? Yo voy a intuición y bueno, esta es una historia, es una novela intuida. El texto lo escribieron Enrique y Geray Bazo, y ellos sí escribieron el texto, y esto que yo hago también es una narración intuida, en la que por supuesto no pretendo ser actor ni nada parecido, sino que soy yo hablando de mí mismo. Entonces, como de todas maneras creo que puede sugerir a veces preguntas sobre el proceso de creación, etcétera, o tal, y como no sé cómo estamos de tiempo, pues a lo mejor, si os apetece, pues si queréis preguntar algo, comentar algo o algo, pues este puede ser el momento, y si no, pues nos vamos a tomar un café. Hay tres preguntas. Quería preguntarte, ahora que estás en esta historia, ¿crees que cuando escribes una ficción puede ser más real que cuando vives la realidad la ves como más una ficción? O sea, la realidad la ves más como ficción y la ficción la puedes ver porque es una realidad a veces. Hombre, yo creo que esa es un poco la esquizofrenia de alguien que escribe, ¿no? Porque verdaderamente, como estamos inmersos en varias realidades a la vez, o sea, yo ahora estoy viviendo una historia muy curiosa. Estoy escribiendo una novela en la misma línea de la última que escribí, que era una especie de autobiografía ficcionada, y entonces estoy contando mi historia en el Madrid de los años 80. Y llevo mucho tiempo concentrándome en este libro, yo tardo mucho en hacer cada libro, y hace como un año que estoy escribiendo cada mañana, de 5 a 8 de la mañana, mis experiencias en los años 80. Y he logrado, después de un largo proceso de concentración, que nunca me había ocurrido hasta ahora, he logrado que ese rato de 5 de la mañana a 8 de la mañana, cuando yo me pongo delante del ordenador, el mundo se detiene y yo he logrado viajar a 1980, que lo que está generando es que es una novela que no avanza. O sea, yo cuando empiezo a escribir miro las páginas que hay arriba, pone 84, cuando acabo a las 3 horas y doy a guardar, miro también y hay 83, y así cada día es una novela que cada día tiene una página menos, ¿no? Yo creo que incluso sospecho a veces que llegará a ser un relato, luego un microrrelato, luego un título que finalmente borraré porque no me gustará, porque creo que el verdadero proceso que se está dando es lo asombroso que es haber logrado que tu concentración, yo a veces logro sacar recuerdos de mi vida que estaban completamente olvidados, y entonces eso me pregunto si no he logrado estar en una realidad paralela que es distinta a la realidad que estoy viviendo, que luego es cuando dejo de escribir y me voy a mi vida normal, ¿no? Entonces, yo creo que esos son elementos que el escritor tiene, el novelista sobre todo, que cuando te metes en un proceso largo de novela, creo que sí se crea una realidad paralela. O sea, creo que lo que estás escribiendo es una realidad paralela, creo que estás metido ahí, creo que es una realidad paralela en la que cambia incluso tu forma de escribir. Porque yo creo que hay libros que te dictan la forma de escribir y hay algunos que se escriben de una manera distinta a otros, ¿no? Yo creo que todo el que tenga experiencia en escribir novelas tiene la experiencia de haber empezado a escribir y de pronto decir, la historia es buena, lo que quiero contar me interesa, estoy apasionado por esta historia, pero ¿qué es lo inadecuado? Lo inadecuado es el tono. Entonces, cuando encuentras el tono adecuado es cuando el libro fluye, ¿no? Entonces, yo creo que la realidad... creo que vivimos varias realidades y creo que a veces me pregunto si no será la buena y la única y la real. Aquí viene la mujer de la caligrafía meticulosa que regresa como si nada, tan tranquila, como fingiendo. Mirad cómo finge. El otro día recordé, porque lo estoy contando en un artículo, hace unos años esto me pasó ayer porque cuando venía para Granada tuve la sensación de que el teléfono se iba a morir, que es esto que nos pasa a todos y que a veces nos aterroriza más que se muera un ser querido, que de pronto digas, ¿cómo se muere el teléfono, ¿no? Entonces recordé una vez, y me pareció una imagen muy estremecedora. Hace unos años estuve en la cárcel de La Coruña como escritor visitante, ¿no? Como interno, y fui a dar una charla precisamente sobre esta novela, que fue una charla muy curiosa. Y recuerdo que cuando entré, es muy curiosa la sensación de entrar en una cárcel, porque lo primero que te dice el acompañante, que era la persona que me llevaba y tal, con todas las garantías, me dice, bueno, tenemos que dejar el móvil en el coche.
Entonces, dejar en el móvil en el coche y entrar en un lugar donde nunca hay dos puertas abiertas a la vez, porque te dicen, cuando se abre la puerta de acceso, para que antes de que se abra la siguiente de acceso, primero se tiene que cerrar esta, y cuando se cierra detrás de ti, realmente es una sensación estremecedora. Y yo recuerdo que aquella vez tuve una sensación que ayer recordé, decir, es curioso cómo hemos creado una realidad tal en el móvil, tenemos una realidad paralela dentro del móvil. A cualquiera de nosotros, el que lo utilice solo normalmente, sin excederse, tiene una realidad paralela metida ahí entre las cuentas, el correo electrónico, el Facebook, el Twitter. Entonces, si eso de pronto te lo arrebatan, yo recuerdo que aquel día tuve la sensación de decir, mi vida real se queda en la guantera del coche. O sea, fue una sensación muy estremecedora. Entonces, pues no sé cuántas realidades vivimos, pero yo a veces tiendo a pensar que el hecho de lograr meterte totalmente en una novela es la realidad más real y, desde luego, en muchas ocasiones la que más merece la pena vivirse. Había otra pregunta por ahí. Bueno, yo estoy asombrado, creo que es el mejor taller de narrativa el que ha podido existir hasta ahora. Y retomando esta cuestión sobre la realidad, la ficción, esos límites tan difusos que tiene, ¿no? Quería preguntarte por ese último acto de desvelo de la ficción o de la realidad. ¿Por qué la ficción? ¿Por qué decir? Dejarnos a nosotros a pocos con esa situación de ¿qué está pasando? Hombre, yo he llegado a varias... por ejemplo, la primera representación que se hizo en la Sala Cuarta Pared, mi idea era irme al acabar y preguntar lo que dice en el texto, que dice, el final del texto del monólogo dice, Fernando Marías pregunta al hombre de la caligrafía meticulosa, dime, esta noche moriré. Fernando Marías abandona resueltamente el escenario, no sale a saludar. Ese es el final. En la Sala Cuarta Pared yo quise irme, pero de pronto me encontré en los ensayos que no había salida. Entonces eso fue una cosa que de pronto pensé que también había sido la corporación, porque me obligó a salir de nuevo al escenario a merced de los francotiradores. Y claro, esto es también una reflexión muy interesante sobre lo que es el teatro, porque yo tengo amigos de teatro que me han dicho, el final ideal de eso sería que cuando tú te vas sonara un disparo y se hiciera el negro. Pero claro, realmente lo suyo es que yo ahora tendría que haberme levantado y marchado, e incluso tener un coche que me llevara fuera de Granada. Eso habría sido, lo que pasa es que me parecería una descortesía. Pero creo que además, estando en un taller de narrativa en el que evidentemente pues estáis personas interesadas en esto, que esto lo podéis conocer y tal, y podéis desentrañarlo, pues creo que lo interesante es abrir luego un pequeño debate, ¿no? Pero sí es verdad, o sea, el nivel más avanzado de este taller es que yo, como estaba previsto, y luego me ha parecido descortés, es que me levanto, giro, y la pregunta la hago ahí y me voy. Y no me volvéis a ver. Eso habría sido lo suyo, pero bueno. Pero me alegra que lo hayas visto y supongo que con este matiz pues lo comprendes. Era para poder, creo que sí es interesante poder hacer un pequeño turno de preguntas, sí. Creo que Allen está llamando cortésmente a la puerta, ¿no? Sí. Pues entonces, si os parece, como yo me voy a quedar por aquí, si queréis, había alguna otra pregunta por ahí y tal, pero... ¿Alguna pregunta más? Por favor, estamos todavía dentro del tiempo. Bueno, pues... Es decir, ¿alguna otra pregunta más que quieran hacerle a Fernando? Yo quisiera que hiciera pedagogía de página oculta de la historia. Ese volumen, donde hay otras historias también muy interesantes, que contara un poquito... Bueno, es que ese es un volumen, una idea que hicimos en 1995, Juan Bas y yo, que era hacer documentales, o sea, historias de ficción como si fueran documental, que nos adelantamos bastante a una cosa que ahora está de moda, que fue un fracaso muy grande, porque yo creo que no se hizo bien, ni nosotros teníamos el tono. Ahí, por cierto, se hizo también La luz prodigiosa. Sí. Un episodio, claro, aquello sí que fue muy interesante sociológicamente, porque se proyectó ese episodio que contaba que García Lorca no murió la noche del 18 de agosto del 36, y entonces se recibieron centenares de llamadas en televisión, porque claro, esto lo presentaba Felipe Mellizo, que fue su último trabajo en la tele. Entonces Felipe Mellizo salía contando, se ha descubierto esta posibilidad, y indagaban en ella y tal, no sé qué, y claro, la gente llamaba y diciendo, pero esto es verdad.
como no. Incluso hubo alguna señora muy mayor, remota, familiar de Lorca, esto siempre me hizo mucha gracia, que llamó y dijo: pero me he enterado de que Federico vive y a mí nadie me ha dicho nada. O sea, que fue curioso cómo se convertía ella en protagonista de la historia, ¿no? Fue una experiencia muy interesante porque realmente algunas historias que contamos descubrimos que probablemente son ciertas. Es decir, cuando contamos la historia, desentrañamos la historia del asesinato de Lincoln, descubrimos claramente que aquello era una conspiración en la que el hombre que teóricamente lo mató, por supuesto, era un actor contratado, que además era actor de verdad, por cierto. Entonces es muy curioso cómo siempre que indagas en la historia, aquella serie nos sirvió para empezar a intuir lo que luego uno comprende de manera evidente, que es que la historia es una ficción. El hecho histórico, no hay una batalla de Waterloo, hay tantas como los que allí sobrevivieron, tantas como las que luego escucharon sus historias, tantas como los que luego lo rememoraron y tantas como las que luego lo investigaron. Y a esas hay que sumar la mía, que con esto estoy haciendo otra versión de la batalla de Waterloo. O sea que no sé si ¿alguna pregunta más? Tengo la paranoia de eso, de que estoy cortando el... vale. Bueno, tú me dices. Estamos en nuestro tiempo, estamos relajados. Vale. Yo es que he hecho psicoterapia antes de venir. Yo también. Por eso te he cogido la idea. Entonces, estamos relajados, o sea que está todo fenomenal. ¿Alguna intervención más? Pues entonces lo único que nos queda es darle las gracias. Pero yo sí me gustaría añadir un detalle. Sí, por lo favor. Interesante de esto es que creo que sí os toca una peculiar maldición que os ha caído. No estoy seguro tampoco, porque la mayoría de las cosas que he contado son ciertas, solo hay alguna de ficción, pero la mayoría son ciertas. No creo que la corporación os aceche, pero lo que sí es que os queda adherida a la piel una maldición, y es que a partir de ahora, cada vez que veáis en el periódico ha aparecido un cuadro nuevo del Greco, como ocurre, ha aparecido un tal no sé qué, como ocurre, ha aparecido una carta manuscrita, unas líneas con la letra de Leonardo da Vinci, apareció, o sea, un folio, o sea, que el Estado francés pagó 9 millones de dólares. Eso es el éxito de un escritor, que por un folio te paguen 9 millones de dólares. Todas estas noticias, de verdad os sugiero, como simple, si os ha interesado el tema, que miréis, que estéis atentos a ello, porque de verdad tengo la sensación de que la corporación existe. Aparecen tantas noticias sobre esta cuestión que uno llega a pensar, dices, es que cada día ocurre algo. Y tiene cierta lógica, porque claro, todos los creadores tenemos páginas tiradas, tenemos bocetos, tenemos... Entonces, hay una cosa... 3 minutos. Sí, no, tenemos tiempo de sobra. Hay una cosa que no he contado porque se excede un poco, pero es una trama paralela dentro de la historia de la corporación. Y es la siguiente. Claro, la corporación surge para mí en el Renacimiento. La idea que yo tengo y que está contada en el libro de cómo surge la corporación sitúa a Leonardo da Vinci, al que acabo de aludir, como origen de la corporación. Pero la pregunta es, él fue el que la inventó y la habría inventado de la siguiente manera. Obsesionado en su época por la censura, por las presiones de la Iglesia, por las presiones sociales, se le habría ocurrido que sería maravilloso, estando como estaba rodeado de creadores geniales, convocarlos a todos para que pintaran, hicieran esculturas, hicieran su creación en absoluta libertad, olvidándose de cualquier forma de presión. Y esas obras estarían ocultas en algún lugar secreto, esperando un momento de, digamos, de mayor libertad en la sociedad humana. Y eso podría haber sido un origen de la corporación. Otro dice, porque este ya no lo digo yo, esto me lo dijo uno de aquellas personas que me escribió, Leonardo podría haber sido la primera víctima de la corporación. Y esta persona, por cierto, que es un músico argentino, me dijo, Leonardo habría sido la primera víctima de la corporación, pero no han salido obras inéditas de Leonardo que tenga la corporación, porque él se habría cubierto y se habría vengado de ellos. No sé si sabéis, no sé si hay alguien aquí que entiende más de pintura que yo, que entiendo muy poco, pero por lo visto Leonardo utilizaba para el color amarillo, utilizaba yema de huevo, no sé en qué manera, y entonces este músico me dijo, claro, esa pintura estaría hecha, él habría creado una composición de tal manera que su amarillo a los 40, 50, 60 años se habría ido disolviendo, de manera que esa obra que en teoría él vendió a la corporación como una obra inédita de Leonardo da Vinci para ser vendida en el futuro, se habría disuelto y por lo tanto habría carecido de valor. Leonardo se habría vengado así de la corporación. Pero en ese proceso de la corporación tan
renacentista y tan complejo, también, lógicamente, hay variaciones porque esto está sujeto a todos los procesos humanos. Y entonces yo quiero pensar que en los años 60 algún miembro de la corporación se sintió fascinado por el pop y por la música rock que en esos momentos estaba empezando a generar fortunas verdaderas. Y entonces, en ese tiempo, porque además las fechas concretas las tengo aquí y os las voy a decir, yo creo que en un momento determinado los miembros de la corporación quisieron entrar en el mundo del rock. A ver si está por aquí, o ha desaparecido del libro, que sería también un proceso de la corporación. Seguro. Es cuestión si ha desaparecido, de la corporación. A mí me suena, ¿eh? Bueno, pues parece que ha desaparecido, pero bueno, es igual, os lo cuento. Hay unos meses en que mueren de manera trágica Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison. Los tres mueren con unos pocos meses de diferencia, 1 año y pico del primero al último. Si los que somos aficionados a su música y a sus figuras, hemos observado cómo a lo largo de los años, por Navidad, de una manera absolutamente infalible, aparecía un disco doble en directo de Jim Morrison, un disco doble en directo de Jimi Hendrix, que uno se preguntaba y decía, bueno, pero ¿de dónde hay? ¿Quién tiene guardados tantos conciertos de Jimi Hendrix? Y solo hay 3, no sé cuántos discos oficiales en directo, ¿no? Entonces yo creo que la corporación creo que asesinó a estos 3 grandes iconos de la música pop, cuando previamente ya tenía un montón de grabaciones en directo de ellos que esperaba rentabilizar. ¿Pero qué ocurrió? Pues que luego tal vez el negocio no fue tan grande, tal vez apareció Spotify, tal vez esa música de pronto quedó un poco olvidada. Hoy, solo para algunos que tenemos una edad, Jim Morrison es alguien imprescindible. Una persona de 20 años le dice Jim Morrison y probablemente te dice, no sé quién es, ¿no? Entonces, su fama, su poderío económico se ha disuelto y yo quiero pensar en ese sobrino díscolo de la corporación que dijo, yo quiero olvidarme de los cuadros de Da Vinci, vamos a probar con el rock, y sus mayores le darían una oportunidad. Esa operación comercial fracasó y ahí decidirían, vamos a dejar definitivamente el mundo del rock y vamos a volver a las cartas de Leonardo da Vinci, que son las que valen $9 millones. Gracias. El libro...